Hay una pelea que Bruce Lee nunca mostró en cámara. No está en ninguna película. No hay registro fotográfico. Ningún periodista estuvo presente. Ningún fanático la vio. Y sin embargo, fue la más larga, la más brutal y la única que realmente importó. ¿Alguna vez has sentido que tu peor enemigo no vive afuera, sino exactamente detrás de tus ojos? La mayoría conoce a Bruce Lee como el hombre que podía golpear antes de que vieras moverse su brazo. Como el que rompió todas las reglas del cine de acción. Como el símbolo de una disciplina casi sobrehumana. Pero hay algo que nadie te ha contado sobre él. Algo que sus biógrafos rozan sin detenerse. Algo que sus frases más famosas insinúan, sin nunca decirlo completamente. La verdadera fuerza de Bruce Lee no nació en un gimnasio. No nació en un set de filmación. Nació en el único lugar donde ningún oponente externo puede seguirte. Y ese lugar está a punto de revelarse. Piensa por un momento en todo lo que crees saber sobre la fuerza. La mayoría de nosotros creció con una imagen muy clara de lo que significa ser fuerte. Era el hombre que no lloraba. Era el que aguantaba más. Era el que golpeaba más duro, el que no se doblegaba, el que avanzaba sin mirar atrás. Nos enseñaron que la fuerza era una muralla. Que construirla significaba levantar piedra sobre piedra hasta que nada pudiera atravesarla. Y durante años, muchos vivimos convencidos de que eso era suficiente. De que si levantabas esa muralla lo suficientemente alta, el miedo no podría encontrarte. El dolor no podría alcanzarte. La duda no tendría donde apoyar los pies. Pero Bruce Lee sabía algo que la mayoría tardó décadas en comprender y algunos nunca comprenden del todo. Sabía que la muralla no te protege del enemigo más peligroso. Porque ese enemigo ya está adentro. No llegó de afuera. No entró por una puerta que dejaste abierta por descuido. Nació contigo. Creció contigo. Aprendió tu idioma, conoce tus miedos más profundos, sabe exactamente qué decirte cuando estás a punto de dar el paso que podría cambiarlo todo. Ese enemigo tiene tu misma voz. Y esa es precisamente la razón por la que es tan difícil de vencer. Hubo un momento en la vida de Bruce Lee, un momento específico, silencioso, sin cámaras y sin testigos, en el que se encontró frente a frente con esa voz. Un momento en el que todo lo que había construido, todo el entrenamiento, toda la disciplina, toda la filosofía que llevaba años desarrollando, tuvo que enfrentarse a la pregunta más incómoda que un ser humano puede hacerse a sí mismo. ¿Y si no soy suficiente? No es una pregunta fácil de sostener. La mayoría la aparta en cuanto asoma. La enterramos bajo el trabajo, bajo el ruido, bajo la velocidad del día a día. Porque si te quedas quieto el tiempo suficiente para escucharla de verdad, algo en ti empieza a temblar. Y ese temblor no se parece al miedo que conocemos. No es el miedo a un peligro visible. Es algo más antiguo. Más íntimo. Un miedo que no tiene nombre claro pero que todos, en algún momento de la madrugada, hemos sentido rozarnos. Bruce Lee lo sintió también. Y lo que hizo con ese miedo, es lo que convirtió su historia en algo que va mucho más allá del cine, más allá de las artes marciales, más allá del mito que el mundo construyó alrededor de su nombre. Hay una versión de Bruce Lee que casi nadie conoce. No el ícono. No el personaje. El hombre. El hombre que dudó. El hombre que se quebró en silencio. El hombre que tuvo que reconstruirse desde un lugar donde no había público, no había aplausos y no había garantía de que funcionara. Esa versión es la que importa hoy. Porque esa versión tiene algo que decirte directamente a ti. No como espectador. No como fanático de sus películas o admirador de su filosofía. Sino como alguien que también, en algún momento, ha estado parado frente al espejo sin saber exactamente quién mira desde el otro lado. Lo que está por revelarse no es la historia de un hombre extraordinario que nunca tuvo miedo. Es algo mucho más poderoso que eso.
Es la historia de un hombre extraordinario que tuvo exactamente los mismos miedos que tú, y eligió pelearse con ellos de todas formas. Para entender la pelea más importante de Bruce Lee, tienes que olvidar por un momento todo lo que crees saber sobre él. Olvida las patadas. Olvida las películas. Olvida la velocidad imposible de sus manos y el sonido seco de su grito antes del golpe. Olvida el póster. Olvida el mito. Porque el mito es exactamente el problema. El mito es una armadura tan brillante que ciega. Y detrás de esa armadura, había un hombre que desde muy joven supo que el mundo no iba a entregarle nada. Que todo lo que quisiera tendría que arrancárselo a algo. Y que ese algo, la mayoría de las veces, iba a ser él mismo. Bruce Lee nació en San Francisco en 1940, pero creció en Hong Kong, en una ciudad todavía herida por la guerra, todavía encontrando su forma entre la tradición y la modernidad. Desde niño fue lo que los demás no sabían cómo clasificar. Demasiado americano para los chinos. Demasiado chino para los americanos. Un hombre que vivió toda su vida en el espacio incómodo entre dos mundos que no terminaban de aceptarlo del todo. Y esa tensión, esa fractura de identidad que muchos habrían convertido en derrota, él la convirtió en combustible. Empezó a entrenar artes marciales no por disciplina. Empezó porque lo golpeaban en la calle. Porque ser diferente en aquella Hong Kong de los años 50 tenía un costo físico y concreto. Y el joven Bruce Lee tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Nunca más iba a esperar que el mundo decidiera por él si era suficiente o no. Iba a ser él quien lo decidiera. Pero tomar esa decisión es fácil. Sostenerla es otra cosa. A los 18 años llegó a Estados Unidos prácticamente solo, con poco dinero y un inglés que todavía no alcanzaba para todo lo que quería decir. Y lo que quería decir era mucho. Bruce Lee tenía una mente que no descansaba. Un hambre intelectual que lo llevaba a leer filosofía, psicología, física, poesía. Un hombre que estudiaba a Krishnamurti con la misma intensidad con la que estudiaba un movimiento de combate. Que tomaba notas de Descartes y las ponía en conversación con el Tao Te Ching. Que entendía, de una manera que pocas personas logran articular con claridad, que el cuerpo y la mente no son dos cosas separadas que hay que desarrollar por turnos. Son una sola cosa que se mueve junta o no se mueve bien. Abrió su primera escuela de artes marciales en Seattle. Luego en Oakland. Y fue en Oakland donde la pelea comenzó a tomar su forma más visible, aunque todavía no era la pelea más importante. Todavía era una pelea de afuera. Los maestros tradicionales de Kung Fu en la comunidad china americana estaban furiosos. Bruce Lee estaba enseñando sus artes a occidentales, a personas que según la tradición no tenían derecho a acceder a esos conocimientos. Era una transgresión. Una ruptura con siglos de costumbre. Y la comunidad envió un representante para detenerlo. Un maestro llamado Wong Jack Man. El desafío era simple y brutal: si Bruce Lee perdía, cerraba su escuela y dejaba de enseñar a no chinos. Si ganaba, seguía. La pelea ocurrió. En privado. Sin árbitros, sin reglas claras, sin público más allá de un puñado de testigos. Y Bruce Lee ganó. Pero aquí está lo que casi nadie cuenta sobre esa noche. Cuando terminó, Bruce Lee no se sintió victorioso. Se sintió lento. La pelea había durado más de lo que debería. Había sentido en su propio cuerpo una rigidez que no debería estar ahí. Una mecánica heredada, aprendida, impuesta, que en el momento más real, en el momento donde no había forma de fingir ni de ensayar, lo había frenado. Y esa sensación, esa honestidad brutal consigo mismo en medio de lo que el mundo habría llamado una victoria, fue el primer disparo de la pelea más importante de su vida. ¿Por qué Bruce Lee miró lo que acababa de hacer y en lugar de celebrar, preguntó, ¿por qué no fue mejor? Hay personas que ganan y aprenden. Y hay personas que ganan y se duermen sobre esa victoria como si fuera una cama cómoda. Bruce Lee era del primer tipo, de una manera que rozaba lo obsesivo,
lo incómodo, lo que no te deja dormir aunque acabes de demostrarle al mundo que puedes. Y esa pregunta, ¿por qué no fue mejor?, lo llevó a hacer algo que muy pocos artistas marciales de su tiempo estaban dispuestos a hacer. Destruir lo que había construido. No modificarlo. No mejorarlo en los bordes. Destruirlo desde la raíz y construir algo nuevo desde cero, algo que no le debiera nada a ninguna tradición, que no cargara el peso de ninguna escuela, que respondiera únicamente a una pregunta, que funciona de verdad. Cuando no hay reglas, cuando no hay forma ni estilo ni nombre que defender. Así nació el Jeet Kune Do. Que no es un estilo. Que Bruce Lee se esforzó toda su vida en explicar que no era un estilo. Que era exactamente lo contrario de un estilo. Era la ausencia de forma como forma. Era la libertad de moverse sin el peso de cómo se supone que debes moverte. Y esa filosofía, que empezó en el cuerpo, en el combate, en el entrenamiento físico más exigente que puedas imaginar, se fue filtrando hacia adentro. Hacia los niveles más profundos de quién era este hombre. Porque lo que Bruce Lee estaba haciendo en el entrenamiento físico era exactamente lo mismo que estaba haciendo en su interior. Estaba desmantelando las estructuras heredadas. Estaba preguntando cuáles de sus creencias eran realmente suyas y cuáles simplemente las había absorbido del mundo sin cuestionarlas nunca. Estaba aplicando al alma el mismo principio que aplicaba al combate. Si no te sirve, suéltalo. Aunque te haya costado años construirlo. Aunque sea lo único que conoces. Suéltalo. Y eso, es mucho más fácil de decir que de vivir. Porque soltar lo que conoces significa quedar expuesto. Significa pararte en un espacio donde no hay suelo firme debajo de los pies, donde el siguiente paso no está garantizado, donde podrías caer y nadie podría decirte con certeza que no vas a seguir cayendo. Y en ese espacio, la voz interna que conoce todos tus miedos empieza a hablar con más fuerza que nunca. Bruce Lee escuchó esa voz. La escuchó durante años. Y lo que hizo con ella no fue silenciarla. No fue ignorarla. No fue lo que la mayoría de los libros de autoayuda te dirían que hicieras. Lo que hizo con ella fue mucho más valiente y mucho más difícil. Se sentó con ella. La dejó hablar. La estudió como estudiaría a un oponente en combate. Observó sus movimientos, sus patrones, los momentos en que atacaba con más fuerza, los momentos en que se callaba y esperaba. Y fue en ese estudio, en esa observación silenciosa de su propio miedo, donde Bruce Lee encontró algo que cambiaría no solo su vida sino la manera en que el mundo entero lo recordaría. Pero eso, no fue lo más brutal. Lo más brutal todavía estaba por llegar. Hay un año en la vida de Bruce Lee que casi no existe en los documentales. No tiene imágenes espectaculares. No tiene peleas memorables. No tiene frases que la gente copie en carteles motivacionales. Es un año que la narrativa del héroe prefiere saltar rápido, como si fuera un accidente del camino, un paréntesis incómodo entre dos momentos de gloria. Pero ese año es, posiblemente, el más importante de toda su historia. Y si lo saltas, no entiendes nada de lo que vino después. En 1970, Bruce Lee se lesionó la espalda. No fue una lesión menor. No fue algo que se resolviera con reposo y fisioterapia en unas semanas. Fue una lesión severa del nervio sacro, causada por un ejercicio que hizo sin el calentamiento adecuado, un buen mañana cualquiera, sin drama, sin señales de advertencia. Un instante de descuido en el cuerpo más disciplinado de su generación. Y el diagnóstico que recibió de los médicos fue uno de esos que cambian el aire de la habitación en el momento en que lo escuchas. Los médicos le dijeron que nunca volvería a practicar artes marciales. Piensa en lo que significa eso. No para cualquier persona. Para él. Para un hombre cuyo cuerpo era su templo, su herramienta, su lenguaje más profundo, su manera de pensar y de existir en el mundo. Para un hombre que había construido toda su identidad, toda su filosofía, toda su razón de levantarse cada mañana, alrededor del movimiento.
Decirle a Bruce Lee que no volvería a practicar artes marciales era como decirle que dejara de respirar con el pulmón que más usaba. Era amputar algo que no tenía nombre en ningún formulario médico pero que era absolutamente real. Y durante meses, Bruce Lee no pudo moverse. Estuvo confinado en cama. Semanas que se convirtieron en meses. Un hombre que había pasado años entrenando 6, 8, 10 horas diarias, de repente inmóvil, mirando el techo, escuchando el silencio de un cuerpo que no respondía. Y en ese silencio, la voz interna que había estudiado como a un oponente volvió. Pero esta vez no llegó sola. Llegó con refuerzos. Llegó con la pregunta que más daño puede hacerle a un ser humano que ha construido su mundo entero alrededor de una sola cosa. ¿Y si eso se acabó? No como posibilidad remota. Como realidad concreta, diagnosticada, firmada por médicos. ¿Y si el cuerpo que habías entrenado hasta los límites de lo humanamente posible te acaba de abandonar? ¿Y si toda la disciplina, toda la dedicación, todo el sacrificio no fue suficiente para protegerte de un momento de descuido en una mañana ordinaria? ¿Y si la vida simplemente no hace tratos, no importa cuánto hayas trabajado? Hay personas que en ese momento se quiebran hacia afuera. Explotan. Se desmoronan de manera visible, ruidosa, dramática. Y hay personas que se quiebran hacia adentro. En silencio. De una manera que nadie ve desde afuera porque la superficie sigue intacta, sigue funcionando, sigue respondiendo preguntas y sosteniendo conversaciones. Pero por dentro algo se ha fracturado en un lugar muy profundo, y el ruido de esa fractura solo lo escucha la persona que la vive. Bruce Lee se quebró hacia adentro. Linda Lee, su esposa, habló de ese periodo años después con una honestidad que pocos biógrafos citan con suficiente peso. Describió a un hombre que perdió algo más que la movilidad. Que perdió durante un tiempo el hilo que lo conectaba con su propio propósito. Que hubo noches en que la oscuridad no era metafórica sino completamente literal, un hombre en una habitación oscura que no encontraba razón suficiente para encender la luz. Y sin embargo, en ese mismo periodo de inmovilidad forzada, de dolor físico constante, de incertidumbre sobre si su vida tal como la conocía había terminado, Bruce Lee hizo algo que define mejor que cualquier patada o cualquier película quién era realmente este hombre. Empezó a escribir. No cartas. No diarios personales en el sentido convencional. Empezó a escribir filosofía. Empezó a volcar en papel todo lo que había estado construyendo en su mente durante años. Todo el sistema de pensamiento que había ido desarrollando en el espacio entre el Kung Fu tradicional y su propia búsqueda de algo más verdadero, más libre, más honesto. Escribió sobre la naturaleza de la mente. Sobre el ego y sus trampas. Sobre lo que significa realmente conocerse a uno mismo, no como ejercicio abstracto sino como práctica diaria, brutal, sin concesiones. Escribió el Tao of Jeet Kune Do. Y lo escribió desde una cama donde no podía moverse. Hay algo en eso que merece detenerse. Merece silencio. Un hombre al que le dijeron que su cuerpo ya no podría hacer lo que había hecho siempre. Usó la inmovilidad del cuerpo para liberar algo en la mente que el movimiento constante quizás no le había dejado espacio para articular del todo. Como si la lesión, ese accidente brutal y aparentemente injusto, hubiera sido en realidad la única manera en que el universo podía obligarlo a quedarse quieto el tiempo suficiente para escucharse de verdad. No estoy romantizando el dolor. El dolor no es un maestro amable. No llega con lecciones ordenadas y conclusiones claras. Llega sucio, caótico, sin manual de instrucciones. Pero hay personas que en el centro del dolor encuentran algo que el confort nunca les habría dado. No porque el dolor sea bueno, sino porque esas personas tienen la capacidad, rara y casi antinatural, de no desperdiciar ni siquiera lo que les rompe. Bruce Lee era una de esas personas. Y mientras escribía, mientras su mente trabajaba con una intensidad que su cuerpo ya no podía igualar, fue construyendo algo que iba mucho más allá de un sistema de combate.
Fue construyendo una filosofía de la autenticidad. Una manera de entender que el enemigo más persistente que un ser humano enfrenta en su vida no es la adversidad externa. No es el oponente en el ring. No es el sistema que te rechaza, la industria que no te abre las puertas, la tradición que te llama traidor por pensar diferente. El enemigo más persistente es la versión de ti mismo que prefiere la comodidad de lo conocido a la incomodidad de lo verdadero. Es la parte de ti que sabe exactamente que necesitas cambiar pero negocia, dilata, pone condiciones, espera el momento perfecto que nunca termina de llegar. Es la parte que construye argumentos brillantes para quedarse quieta. Que tiene una respuesta para todo excepto para la pregunta más honesta. Es la parte que, cuando estás tendido en una cama sin poder moverte, te dice que esto es el final. Que ya fue. Que lo que perdiste no tiene reemplazo. Bruce Lee le respondió a esa parte de sí mismo de la única manera que tenía disponible en ese momento. Con palabras. Con pensamiento. Con la decisión de que si el cuerpo no podía moverse, la mente iba a moverse el doble. Que si no podía entrenar hacia afuera, iba a entrenar hacia adentro. Que la lesión podía quitarle temporalmente el movimiento pero no podía quitarle la dirección. Y la dirección siempre había sido la misma, desde los callejones de Hong Kong hasta los sets de Hollywood que todavía no sabían que lo estaban esperando. Ser completamente, honestamente, sin disculpas ni concesiones, el mismo. Pero justo cuando creyó que lo había entendido del todo, justo cuando la recuperación empezaba y el cuerpo comenzaba a responder de nuevo, justo cuando el horizonte volvía a tener forma reconocible, la vida le preparó otra prueba. Una que no venía del exterior. Una que venía del lugar más íntimo y más difícil de defender. Venía de Hollywood. Y Hollywood, a su manera fría y calculada, estaba a punto de decirle algo que ningún oponente en ningún ring se había atrevido a decirle nunca. Que no era suficiente. Que su cara no era la cara correcta. Que su acento no era el acento correcto. Que el mundo que él imaginaba protagonizar, ese mundo donde un hombre que se veía como él pudiera ser el héroe de la historia, era un mundo que simplemente todavía no existía en los planes de nadie que tuviera el poder de crearlo. Y aquí es donde la pelea más importante de Bruce Lee alcanzó su momento más oscuro. Porque ya no era solo contra sus propios miedos. Ya no era solo contra la voz interna que conocía sus puntos débiles. Ahora era contra algo externo que usaba exactamente las mismas palabras que esa voz. Que confirmaba exactamente las dudas que había estado peleando desde adentro. Que ponía la firma del mundo real sobre el miedo más íntimo que cualquier ser humano creativo puede tener. El miedo a que quizás tenían razón. Hay una pelea que Bruce Lee nunca mostró en cámara. Volvemos al principio. No por accidente, sino porque los viajes que importan de verdad no terminan en un lugar diferente al que comenzaron. Terminan en el mismo lugar, pero tú ya no eres la misma persona que partió. Y esa diferencia, invisible para quien observa desde afuera, lo cambia absolutamente todo desde adentro. Cuando empezamos este recorrido, esa frase era una promesa. Una puerta entreabierta hacia algo que todavía no podías ver del todo. Ahora es otra cosa. Ahora tiene peso. Ahora tiene contexto. Ahora sabes exactamente de qué pelea estamos hablando y por qué fue la más importante. No porque haya sido la más espectacular. No porque haya tenido testigos o cámaras o un resultado que el mundo pudiera medir y catalogar. Sino porque fue la única que ocurrió en el único lugar donde las cosas realmente se deciden. Adentro. Bruce Lee vivió 32 años. Una cifra que duele un poco cada vez que la dices en voz alta porque sientes el peso de todo lo que no alcanzó a vivir, de todo lo que habría creado. De todo lo que habría seguido siendo y convirtiéndose si el tiempo hubiera sido más generoso. Pero hay algo en esos 32 años que no se parece a una vida interrumpida. Se parece a una vida completamente vivida. No en términos de duración sino en términos de intensidad, de honestidad, de presencia total en cada cosa que eligió hacer y en cada pelea que eligió pelear.
Vivió hacia adentro con la misma ferocidad con que vivió hacia afuera. Y eso, en un mundo que premia constantemente la superficie, que celebra el resultado visible y descuida el proceso invisible, que aplaude la velocidad de la patada pero no ve los años de silencio que la construyeron. Eso es una forma de valentía que no tiene categoría en ningún sistema de clasificación conocido. La pregunta que queda, la que este recorrido deposita en ti sin forzarte a responderla ahora mismo, es simple en su forma y profunda en todo lo demás. ¿Cuál es tu pelea más importante? No la que el mundo ve. No la que aparece en tu conversación cuando alguien te pregunta cómo estás. La otra. La que ocurre en el espacio entre el momento en que abres los ojos por la mañana y el momento en que decides qué vas a hacer con ese día. La que tiene tu misma voz y conoce tus mismos miedos y sabe exactamente dónde apoyar el pie para hacerte tropezar justo cuando estás a punto de moverte de verdad. ¿La estás peleando? No con la violencia de quien quiere destruir una parte de sí mismo, sino con la honestidad de quien está dispuesto a mirarla de frente, a estudiarla, a entender sus patrones, a moverse a pesar de ella con la fluidez del agua que no pierde su naturaleza al cambiar de forma. Con la paciencia de quien sabe que esta pelea no se gana en un día ni en un año ni en una revelación súbita que lo resuelve todo de una vez. Se gana en la acumulación. En la práctica diaria. En la decisión que se renueva cada mañana de seguir siendo, contra todo lo que empuja hacia otra dirección, completamente y sin disculpas, tú mismo. Bruce Lee no dejó un manual. Dejó un ejemplo. Y los ejemplos son más poderosos que los manuales porque no te dicen qué hacer. Te muestran que se puede. Que alguien con tus mismos miedos, con tus mismas dudas, con la misma voz interna que negocia y dilata y construye argumentos brillantes para quedarse quieta, eligió de todas formas. Eligió moverse. Eligió crear. Eligió ocupar el espacio que el mundo le negaba porque ya lo había ganado adentro y eso era lo único que realmente importaba. Hay una última imagen que quiero dejarte. Un hombre en una cama donde no puede moverse. Espalda rota, diagnóstico brutal, el cuerpo que fue su templo y su herramienta y su lenguaje más profundo de repente silenciado. Y en ese silencio, en lugar de esperar a que el dolor termine para volver a vivir, toma un cuaderno y empieza a escribir. No para el mundo. Para él mismo. Para no perder el hilo. Para seguir siendo, incluso en la inmovilidad, exactamente quién es. Eso es la pelea más importante de Bruce Lee. Y también es la tuya. No cuando estés listo. No cuando las circunstancias sean perfectas. No cuando la voz interna finalmente se calle y te deje avanzar sin resistencia. Ahora. Con lo que tienes. Desde donde estás. Con el miedo presente y la duda presente y la incertidumbre presente, moviéndote de todas formas hacia lo que sabes, en el lugar más honesto que tienes adentro, que eres capaz de ser. Sé como el agua. No porque sea fácil, sino porque es lo único que nunca pierde su naturaleza sin importar la forma que tome el mundo a su alrededor. La pelea sigue. Siempre sigue. Y eso no es una amenaza. Es una invitación.